Presidenta, pues el tema esperado, ¿cómo le fue allá? Cuéntenos allá en el viaje, para empezar. ¿Qué fue lo que se platicó y qué se acordó? Pues la idea general que planteamos es, nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y hay una integración económica pues muy importante con la de Estados Unidos. Hoy pues con todo el tema de los aranceles, pues evidentemente nosotros vamos a seguir con la integración porque además de que hay un tratado, pues le conviene a los dos países. Entonces eso va a continuar. Pero es relevante preguntarse si no se requieren diversificar los mercados y los países con los que tenemos relación. México es de los países que más tratados de libre comercio tiene. Y en algunas cosas es bueno y en otras cosas no tanto, porque como hemos dicho también importamos muchísimas cosas que se podrían producir aquí en México. Pero ¿cuál es la región a la que nos tenemos que dirigir, que es más cercana en todos sentidos, cultural, histórica, regionalmente? Pues es parte del continente, pues es América Latina y el Caribe. Brasil, pues Brasil y México somos las economías más importantes de América Latina y el Caribe. Y hablando, por ejemplo, con el presidente Lula, pues hay muchísimas cosas que podríamos hacer complementariamente. No se trata de sustituir lo que se produce aquí, pero sí, por ejemplo, ellos tienen una industria automotriz muy fuerte, nosotros también, obviamente de marcas de todo el mundo o de empresas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué no trabajar si hay posibilidad de que haya mayor mercado entre Brasil y México? Por ejemplo, los medicamentos. Brasil tiene una industria de medicamentos muy fuerte. Incluso el Estado produce una parte de los medicamentos. Entonces, si COFEPRIS y su agencia sanitaria tienen regulaciones similares, pues es muy fácil compartir o más fácil compartir equipos médicos, medicamentos, etcétera, pero además buscando que aquí también haya más empresas. Digo Brasil por mencionar un país, pero es igual en toda América Latina y el Caribe. Entonces, por eso fue este planteamiento, porque nuestro objetivo pues es el bienestar del pueblo de México, pero también el bienestar de América Latina y el Caribe. Entonces, por eso es este planteamiento de hacer una cumbre en donde hablemos de qué complementariedades tenemos y cómo podemos ampliar la relación económica entre México y los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ese fue el planteamiento y pues es un planteamiento que no solo va de México a los otros países, sino que los otros países ya traían estas mismas propuestas. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ello. Fue pues emotiva la reunión y mucha colaboración. Salió un comunicado de 8 puntos en donde uno de los puntos más importantes es que siga siendo América Latina y el Caribe una región de paz. Y eso pues existe desde hace mucho tiempo y queremos que siga siendo así. Entonces fue una muy buena reunión y pues la idea es revitalizar esta comunidad, pues que es indispensable para nosotros. Entonces sí tenemos relación con el norte, digamos, pero también ampliar la relación con el sur y con el Caribe. Lo tiene que definir, o bueno, se tiene que trabajar conjuntamente con el nuevo presidente de la CELAC, que es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Entonces, pero fue muy bien recibida la propuesta por todos los presidentes. Presidente, así como la vacuna patria se generó aquí en México, ¿podría generarse este planteamiento que se podría reestructurar la cuestión de los medicamentos y el Estado mexicano realizara pues la elaboración de estos medicamentos que hacen tanta necesidad? Sí, estamos revisando qué puede producir Birmex. Birmex hace mucho tiempo fabricaba todas las vacunas en México. No se llamaba Birmex, pero se fabricaban todas las vacunas.
Entonces estamos viendo cómo recuperar. Obviamente no puedes producir todo, pues sería absurdo, pero sí hay algunos medicamentos que puede fabricar Birmex y estamos revisándolo. Y por otro lado, también estamos revisando el que haya más, el promover la industria farmacéutica en México con empresas privadas. En la época de Calderón quitaron de la ley de salud una cláusula que decía que todo el que vendiera en México al gobierno tenía que tener una planta de producción en México. Entonces, si le compras a Bayer, por decir una empresa, pues que tuviera una planta en México. No necesariamente debe producir lo que compra el gobierno, pero sí que haya una planta. Eso se quitó y entonces el PIB de la industria farmacéutica cayó muchísimo en nuestro país. Aquí se ha planteado por parte de Eduardo Clark, imagínense que lo que se va a comprar entre medicamentos, equipos médicos y todo lo que tiene que ver con insumos hospitalarios y de centros de salud, son 300,000 millones de pesos en 2 años. Estamos hablando de 15,000 millones, ¿sí? 15,000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos a los 1,000 millones le dicen billones, ¿no? 15 billones. Pues es un poder de compra enorme y lo que queremos es que ese recurso ayude a fortalecer el que industrias de otros países y mexicanas puedan ampliar su cantidad de plantas aquí en México, evitando, por supuesto, la monopolización de la producción, porque a lo mejor una sola empresa tiene una planta y ahora le tienes que comprar solo a esa empresa. Pues no, ¿verdad? Eso no queremos porque entonces no tienes acceso a competencia en los precios. Pero sí buscamos que haya una industria farmacéutica más fortalecida en nuestro país. Cuando fue la pandemia, lo he platicado aquí, pues nos dimos cuenta que había muchísimas cosas que no se fabricaban en México. Los cubrebocas especializados para hospitales, pues no se fabricaban aquí. Estos, ¿cómo se llaman? Para sacar la muestra. No. Bueno, con… ¿Reactivos? Hisopos. Que muchos de nosotros, es más, yo creo que una buena parte de la población nos hicieron la prueba COVID. Sí. Bueno, ese hisopo no se produce en México. Pues es como absurdo, ¿no? Que no se fabrique aquí. Y muchas otras cosas que se compran de fuera y que evidentemente nosotros queremos aumentar la producción en México. Entonces, eso tiene que ver también con la relación con Brasil. Brasil tiene una industria muy importante de medicamentos. Entonces, si nos complementamos, se hace desarrollo tecnológico conjunto, médicos de aquí se van allá a hacer investigación, de allá para acá se hace investigación, pues se fortalece la relación y también con otros países, incluso con países con los que a lo mejor no hay tanta coincidencia política. Muchas gracias, presidente. Cambiando un poco de tema, pues el día del tema, cuando se llevó a cabo la mesa de seguridad y que estuvieron aquí, pues habló de la extorsión, pues que no ha ido a la baja ni una forma de cómo controlarse de cierta manera, pero en algún momento le comenté que en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pues sigue algo poco controlable, pues que aquí recientemente cuando se le hice pública la denuncia de un empresario del ramo restaurantero que señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, de ese municipio, José Luis Curi, como encargado de esa dirección, pues está como un orquestador de un esquema de corrupción. El comerciante advirtió en una denuncia que este municipio estaba avanzando en una célula criminal donde manejaban bajo el nombre de un sindicato, el sindicato, y que desplegaron operaciones de cobro de piso a cambio de protección a comercios y a ciudadanos. Lo comento porque usted indicó que era un delito y debía denunciarse y que es muy difícil que se lleguen las denuncias a veces de este tipo de
de extorsión, del delito de extorsión y que se debe perseguir por oficio, pero cuando se hace una denuncia y que de manera valiente, como en este caso lo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León por intento de extorsión contra este funcionario, también señaló que el coordinador de Asuntos Internos de apellido Martínez Huizar le solicitó 80,000 pesos mensuales para dejarlo operar vendiendo alcohol sin permiso. Incluso aportó un video de la visita que se le hizo a esta persona cuya intención era demostrar el poder que se tiene en contra de los comerciantes que no pagan piso. Sin embargo, 5 días después de darse a conocer en medios de redes sociales esa denuncia, el comerciante Julio César fue ejecutado en el municipio de San Nicolás de la Garza, y esta es una clara amenaza en contra de los empresarios que para que no presenten denuncias. En este contexto, Presidenta, ¿qué acciones debe tomar la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Ciudadana ante este evidente deterioro en la seguridad y que considero que en el municipio de mayores ingresos de América Latina pues es allá en Nuevo León? Debe separarse del cargo este tipo de personajes como el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, y me gustaría saber qué precisiones más podemos tener contra este delito. No, pues que se haga la investigación. La extorsión no solamente es un delito, cuando lo comete una autoridad, claro, hasta debería ser sancionado doble. Bueno, tiene que haber pues todo el peso de la ley ahí. Entonces, le pido a Seguridad Pública que haga toda la investigación y que trabaje con la Fiscalía. Claro, con mucho gusto. Nos mandaron la información, se lo podemos pasar. Sí, por Presidenta, favor. En otro tema, pues sabemos que la época neoliberal, pues se hicieron pues suspensiones y se cancelaron y cerraron empresas, sindicatos y demás. En el tema ferroviario, al presidente Andrés Manuel le pedimos en algún momento que apoyara al sindicato ferroviario, pues se les quedó debiendo, como otras muchos más, pues este tipo de deudas pues se han venido arrastrando desde mucho entonces, pero el presidente hizo una negociación en la cual pues queda todavía pendiente alguna deuda. ¿Tiene alguna noticia para Sí, ese lo tema? está viendo el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, y con gusto les damos más información. Gracias. Debido a esto, Presidenta, en Tabasco, pues en el sureste mexicano y en Tabasco hay empresas pequeñas y medianas que no han cobrado un solo peso con los documentos o facturas que tienen con Pemex. Estaban esperanzados, como ya que se dijo que se les pagaría entre diciembre y marzo, y no fue así. Se ha soltado una jauría de coyotes, por cierto, Presidenta, que comprometen el pronto pago de Pemex por sus influencias con algunos funcionarios. Muchas pues han disminuido su nómina drásticamente y han dejado de operar algunos empresarios o proveedores. Además, también se les deben copades que para que puedan facturar, y eso también es deuda. Se quejan que las pymes, que solo le han pagado en su mayoría a las grandes empresas nacionales y transnacionales, pues sí es importante decirle que los empresarios locales de Tabasco y Campeche tienen la necesidad de los más pequeños. Vaya, la situación es que comentan que a los grandes empresarios es a los únicos que han sido beneficiados. ¿Qué les puede decir a los pymes que están sufriendo las consecuencias de los impagos por parte de Pemex desde hace más de un año? ¿Y qué pasará con los contratos que no han podido cumplir a la falta de recursos, que serán penalizados o decretarse, vaya, la presidencia, alguna extensión o prórroga para que dejen de pagar impuestos, etcétera? Habría que ver quiénes son, porque no es cierto que solo se ha pagado a las grandes. O sea, sí hay muchísimas empresas pequeñas a las que ya se les pagó. Entonces, habría que ver qué empresas son, qué tipo de contratos tenían. Lo que sí hay que decirle a todos es que no acudan a ningún intermediario para su pago, que eso ni siquiera se va a aceptar. Y que si nos das, pues, qué empresas son. Por supuesto. Y se está pagando a través de un mecanismo especial que después lo podemos platicar, pero sí se va a pagar, pero sí habría que ver qué empresas son estas, porque sí ha habido pagos. Sí, claro, con mucho gusto. Presidenta, y a nombre muy personal como cabeño, le quiero agradecer porque se aperturó
un camino costero en Cabo del Este, ahí en Baja California Sur. Agradecerle al profe Víctor también y que hayan tomado pues esta decisión. Una vez que se planteó aquí sobre el acceso a las playas, sobre el acceso de cierres de caminos, pues ya se abrió, pero esta investigación y este seguimiento lo tiene el compañero Santiago Arellano, que le ha dado seguimiento y pues nada más que no quería dejar pasar esa Sí, situación estamos que se ha estado trabajando de manera muy importante para que haya acceso público o acceso al pueblo, a las playas. En México, pues lamentablemente por muchos años, la forma de desarrollar las playas fue pues utilizando, o sea, ni siquiera dejando un malecón, sino directamente sobre la playa. Así está toda la Riviera Maya y mucha parte de Nayarit, hay mucha queja en Nayarit, en lo que está en el límite con Jalisco, ¿cómo se llama? Bahía de Banderas. Bahía de Banderas. Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y toda esa zona que está creciendo mucho. Entonces está trabajando Semarnat en todo lo que es el acceso a playas federales para que se abran los caminos y exigir que se abran los caminos. Igual en Baja California. Entonces, si hay permiso para construir y está en regla, pues no quiere decir que no pase la gente a la playa. Pues eso no solo es ilegal, sino que además pues es discriminatorio. O sea, no puede ser que solo aquel que pueda pagar miles de pesos para poder estar en un cuarto de hotel tenga acceso a la playa y que a veces la gente del mismo lugar no tenga acceso a las mejores playas o las playas más bonitas. Eso no. Entonces, las playas son públicas y tiene que haber acceso público a la playa. No, pues muchas gracias a usted, presidenta, y muchas gracias al profe Víctor, y muchas gracias al alcalde Cristian también por ello, y gracias porque México se lo agradece y los californianos también. Pásanos los datos, por favor, de los dos casos. Sí. A ver, acá a la izquierda y luego vamos para acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidente, el día de ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos destacó la postura del gobierno de México de no responder con tarifas a la política arancelaria de Donald Trump. ¿Qué lectura le da a estas declaraciones del secretario de Comercio, presidenta? Pero no quisiera comentarlo, la verdad. Lo que sí les puedo decir es que seguimos en diálogo. Lo que no sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que pues nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo. Entonces, evidentemente queremos mejores condiciones en acero y aluminio y en automotriz. Y hay una mesa de trabajo para buscar este esquema, principalmente entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Entonces hay comunicación, hay una mesa de trabajo y pues esperamos que pueda haber, nosotros es lo que estamos buscando. Entonces hemos optado siempre por el diálogo y está abierto. Entonces pues esperamos que muy pronto podamos tener mejores condiciones. ¿Ustedes, presidenta, han detectado una mayor intención por parte de las empresas extranjeras de invertir en nuestro país por las facilidades que da el TEMEC para exportar a Estados Unidos? Las inversiones, de hecho hoy jueves íbamos a presentar dos, lo vamos a presentar el próximo jueves. Hay dos empresas que, bueno, hay muchas, hay 200,000 millones de pesos, perdón, de dólares, 200,000 millones de dólares, poco más, en el portafolio de inversiones de la Secretaría de Economía. ¿Qué quiere decir eso? Empresas nacionales y extranjeras que se han acercado a la Secretaría de Economía y dicen tengo 1,000 millones de dólares para invertir y ahora con la ventanilla digital y esta ventanilla única, la idea es que todos los permisos desde el municipal hasta el federal puedan trabajarse bajo una misma vía. Y está por aprobarse, por enviarse esa ley, ya se aprobó la reforma constitucional para que eso sea posible.
para que no tenga que ir el que va a invertir primero al municipio, luego al estado, le piden cosas distintas y luego a la federación y le piden cosas mayores. La idea es simplificar trámites y que se cumpla adecuadamente con las inversiones. Entonces hay un portafolio de muchas empresas que quieren invertir en México. Obviamente pues hay muchísimas empresas que están esperando a ver cómo queda finalmente todo el tema de los aranceles. Lo que sí podemos decir es que México, todo lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio, con excepción por ahora, y queremos mejores condiciones, de autopartes, automotriz, vehículos ligeros y acero y aluminio, todo tiene arancel cero. Todo lo que está dentro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, tiene arancel cero, con excepción de acero, aluminio y vehículos ligeros. ¿Es solo para México acero, aluminio y vehículos ligeros? No, es para todo el mundo. De hecho, en el caso de vehículos ligeros, como está establecido, es que la parte de Estados Unidos no pagaría arancel. Queremos lograr, obviamente, mejores condiciones y estamos trabajando en ello. Entonces, gracias a eso, a que se conserva el tratado, pues hay mucho deseo de invertir en nuestro país. ¿Confían entonces en que aumenten estos acercamientos de las empresas, Presidenta? Sí, y también estamos, por ejemplo, industrias que estaban exportando por un mecanismo distinto al del TEMEC, se les está asesorando para que puedan exportar a través del tratado. ¿Cuál nos conviene a nosotros? El otro día lo expliqué. Hay dos maneras de exportar, o había dos maneras de exportar a Estados Unidos, accediendo a que no hubiera impuestos a la exportación por parte de Estados Unidos. Una es dentro del tratado comercial y la otra es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida. Incluso, pues, todo el comercio mundial, del que habla el presidente Trump, pues exportaba a Estados Unidos, o Estados Unidos importaba de esos países a través de esta cláusula que se llama Nación Más Favorecida. Entonces, ahora que tenemos que Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Pues no, pero así está ahora. Que a partir de que se hizo el decreto, si exportas por nación más favorecida, tienes 25% de arancel. Si exportas por tratado comercial con Estados Unidos, tienes 0% de arancel. ¿Qué diferencia hay para nosotros? En el tratado comercial está establecido que tiene que haber, se llama una cláusula de origen, o sea que la mayor parte de los componentes de algo que se exporta tiene que haber sido producido o en México o en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, si se exporta con cero arancel por el tratado comercial, pues quiere decir que la cadena de valor puede aumentar en México porque se está privilegiando que se produzca en México. Entonces, a nosotros también nos conviene este mecanismo. A todos aquellos que exportaban por el otro mecanismo, Economía les está ayudando para que entren dentro del tratado comercial. Presidenta, en otro tema, el día de ayer en estas reuniones que tuvo con los presidentes de Colombia, de Brasil, de Uruguay y de Guatemala, ¿hubo oportunidad de llegar a algunos acuerdos con ellos? Hablamos recuerden que en particular con el presidente de Guatemala, con Guatemala, está el proyecto de llevar el Tren Maya y el tren interoceánico a Guatemala. ¿Cómo se llevaría el interoceánico? Por Ciudad Hidalgo y entraría a Guatemala. En esa parte, pues ya Guatemala tiene que hacer sus obras y están trabajando en ello para poder ver bajo qué mecanismos desarrollan ese tren. Es un tren principalmente de carga, aunque también lleva pasajeros. El Tren Maya entra por otra vía. Esa vía no le gusta mucho a Guatemala porque entraría por el Petén, que es una selva baja, que está protegida. Entonces, en el caso del Tren Maya, la opción es que entre por Belice y luego baje a Guatemala, que ya se ha hablado también con el primer ministro de Belice. Entonces,
la plática fue sobre eso. Y además sobre el polo de desarrollo en el sur del país junto con Guatemala. Es decir, que haya una franja donde en México haya parques industriales y en Guatemala también. El desarrollo manufacturero en esa zona. Puede ser agroindustria, porque ahí se produce mucha fruta, por ejemplo, y algunos otros productos, café también, muchos otros productos, y algunas otras sectores que pudieran invertir. ¿Qué es lo que decimos nosotros sobre migración? Pues no se trata de estar poniendo guardias nacionales por todos lados, sino de que se dé empleo bien remunerado para que la gente no tenga que emigrar por necesidad. Entonces, uno de nuestros objetivos es trabajar con Guatemala para desarrollar ese polo en la frontera Guatemala-México y obviamente se fortalecería con los 2 trenes. Entonces es un proyecto y además el decreto de toda esa zona como área protegida en la parte de la selva, que ya está en México en el caso de México y ellos también tienen otra, pero se puede declarar una zona conjunta. Entonces todo eso pues lo tenemos conjuntamente y se está trabajando, ahí nos están ayudando mucho Lázaro Cárdenas, que trabaja en la oficina de presidencia, él está encargado junto con Relaciones Exteriores, obviamente, de ayudarnos en todo ese proceso. Entonces eso platicamos con el presidente de Guatemala, de acelerar todos esos procesos. Y en el caso de Brasil hablamos de las complementariedades que puede haber entre nuestras economías y cómo fortalecer. Con la idea, ya hubo una vez que vino el presidente Lula cuando la toma de posesión, donde se reunieron empresarios mexicanos y empresarios brasileños. Entonces lo que queremos es que haya espacios en donde, primero entre gobiernos y después que haya espacios en donde empresarios brasileños y mexicanos puedan tener comunicación y encontrar cuáles son las mejores complementariedades entre nuestras economías. Entonces de eso platicamos y pues también tiene mucho futuro. Presidenta, y sobre esta instrucción que le dio a la SEDATU de revisar la concesión al Parque Bicentenario, ¿ya le dio alguna respuesta? Sí, ya lo vamos a informar muy pronto. Sí. Finalmente, aprovechando la presencia de la secretaria Buenrostro, finalmente hubo servidores públicos sancionados por esta compra a sobreprecio de medicamentos. Miren, toda investigación lleva un periodo, lleva un proceso y como saben, apenas recientemente terminamos de trabajar la primera parte, que es revisar cómo se dio el procedimiento, se observaron algunas irregularidades y por eso se declaró la nulidad del procedimiento. En paralelo corre una investigación sobre responsabilidades de servidores públicos. Entonces, ahorita van corriendo las 2 investigaciones en paralelo, una ya se terminó, ya se concluyó el día de ayer, la otra sigue abierta y pues miren, nada más comentarles, nosotros antes llegamos aquí, tuvimos el honor que la presidenta nos invitara a trabajar con ella en lo que era antes la función pública, que ahora se llama Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, nada más reiterar que el encargo, la instrucción y el compromiso es que haya 0 corrupción, que no hay impunidad, que tenemos 0 tolerancia a la corrupción y que todas las investigaciones se van a agotar y todos los que resulten responsables se les va a aplicar, se les va a proceder, ya sea en la vía administrativa o penal, o en ambas, lo que resulte. ¿Cuántos funcionarios estarían sujetos a investigación por parte de su dependencia? Estamos en proceso deliberativo porque tenemos que revisar toda la documentación de toda la gente que participó, que firmó y de qué manera procedió, ¿no? Estamos en eso, digo, ahorita no podemos adelantar datos porque estamos en proceso deliberativo y lo que resulte en su momento pues, se dará a conocer. Entonces, muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. Miren, es como pues cuando ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa y hay varias tiradas, no importa cuántas tiradas sea, si hizo trampa, pues hizo trampa, ¿no? Entonces, la revisión, la investigación que se hizo,
fue primero a partir de propias inconformidades del sector farmacéutico. El mismo sector se estaba quejando de algunas formas de procedimiento. Entonces, cuando se revisó el procedimiento, nos dimos cuenta que había vicios en las reglas del juego, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes un vicio en las reglas del juego, pues el juego es inválido. ¿Qué fue lo que se hizo? En todo momento fue, mientras se verificaba si era verdad o no, que había violación en las reglas del juego, que las reglas del juego no eran claras, siempre se mantuvo el procedimiento, digamos, vivo, porque en todo momento se priorizó el abasto. Entonces, fue un proceso que se llevó administrativamente en la parte de revisar responsabilidades, pero también con la responsabilidad de siempre garantizar el abasto. ¿Cómo va a ser esta reposición del procedimiento? A ver, todo lo vamos a hacer con estricto apego a la ley. Hubo un procedimiento que se investigó, pero cuando se dio, digamos, el fallo de los medicamentos y se hicieron contratos, todavía no se había declarado la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos son legales, que tienen certeza jurídica, que están vivos y que incluso ya se hicieron órdenes de solicitud de suministro de medicamentos y se están surtiendo medicamentos con esos contratos. Se previó tener un abasto, digamos, una solicitud de suministro alta para que en caso de que sucediera lo que ya sucedió, que se declarara la nulidad del procedimiento, contar con suficientes solicitudes de suministro para tener el abasto y dar tiempo suficiente para volver a realizar, digamos, poner otra vez el proceso de compra. El día de ayer se tuvo una reunión, el subsecretario Clark nos convocó tanto al sector, a la industria, como a nosotros, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como a Birmex, y estuvo explicando y platicando cómo va a ser el tema para garantizar primero la certeza jurídica de los actos ya establecidos, que son los contratos ya firmados, les va a dar terminación anticipada y en el proceso también, en lo que se hace la nueva contratación, lo que se tiene ya son las solicitudes de suministro, que esas se van a seguir atendiendo porque se pidieron cuando los contratos eran vigentes y se van a cubrir y se van a pagar como en cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿no? Déjame, Raquel lo que hizo, a ver, Eduardo es subsecretario de Salud, de la Secretaría de Salud. Entonces, él coordinó todo el proceso. ¿Quién compra? ¿De quién hace ya las últimas partes que tienen que ver con la asignación de los contratos a partir de los concursos o del concurso de licitación? Birmex, que es una institución del Gobierno de México que es quien compra los medicamentos de manera consolidada. Entonces, Eduardo asesora y a la hora de que se asignan los contratos, el área de la Secretaría de Salud se da cuenta que se habían asignado a un sobreprecio algunos de los medicamentos. Y al mismo tiempo la Secretaría Anticorrupción recibe quejas de algunas empresas y la revisión que la Secretaría Anticorrupción hace de seguimiento de una… Ahí se da cuenta que hay un sobreprecio y de inmediato se dice, esta empresa, nadie, ni el IMSS, porque Birmex compra y después se distribuye. Entonces, nadie puede comprar medicamentos a sobreprecio, se hace una medida precautoria. ¿Qué otra medida precautoria tomamos? Cambiamos a los servidores públicos de Birmex, porque pues, mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí. Entonces, todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. Fueron cerca de 5 o 6, ahora les digo, a ver si me averiguan. Y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex. Y se está trabajando ahora conjuntamente Secretaría Anticorrupción, Secretaría de Salud y el nuevo equipo de Birmex, con todo el seguimiento. ¿Qué se hizo adicionalmente? Una plataforma para que todo el mundo pueda ver qué medicamento se compra, a qué precio se está comprando,
para que no haya ninguna algo que no pueda ser transparente. ¿Qué pasa con el tiempo de los medicamentos? Pues ahora en un tiempo menor va a haber lo que llamamos este nuevo procedimiento de, ¿cómo se llama? No, pero de subasta inversa. ¿Qué quiere decir la subasta inversa? Pues ponen a las empresas a través de Compranet, dicen, ¿quién ofrece mejor calidad y menor precio? Y entre ellas compiten. Entonces, en poco tiempo se puede ver cuál es la de mejor calidad, cuál es la de menor precio. Participan varios, ya no solamente está una persona asignando un contrato, y de esa manera garantizamos que en menos de 15 días estén nuevamente asignados los contratos. Ese es el procedimiento. Lo que nosotros no podíamos, pues era como hacernos que no pasó nada. No, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Entonces, de la notificación. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Licitaciones pendientes, Presidenta, de los medicamentos que no tuvieron… También se va a hacer un proceso de subasta inversa. En antes de que termine mayo, de abril, perdón, tiene que estar listo. Antes de que inicie mayo tiene que estar listo. Entonces, este fue el proceso y Raquel está haciendo un excelente trabajo, porque pues no se consumó, digamos, la compra a sobreprecio, se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio. Y eso es muy importante porque ustedes saben que pues hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas. Entonces, no vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario y Raquel pues está ahora sí que garantizando que no haya corrupción. Gracias, Raquel. Presidenta, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la resolución de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí, para la promoción de la elección. Ya podemos hablar. 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente. La próxima semana es Semana Santa, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Habrá mañaneras? Del lunes, martes y miércoles. Les vamos a dar vacaciones jueves, viernes, sábado. Entonces, ya podemos hablar de eso. Ya podemos explicar aquí cómo son las boletas, cómo puede votar la gente. Y ahorita que termines de preguntar, vamos a volver a pasar el spot de que ya nuevamente permitió el tribunal que pudiera pasar en televisión y en redes sociales invitando a participar. Esa es precisamente la pregunta sobre los spots. ¿Cuál es el plan? Digo, aparte de poderlo hablar aquí libremente en la conferencia mañanera del pueblo, ¿qué más se plantea por parte del gobierno federal para difundir, para invitar a la gente a votar el 1 de junio? Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del gobierno federal para promover la participación. No podemos invitar a votar por uno o por otro, sino promover el 1 de junio. Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público pueda hablar de ello. Pero no podemos destinar recursos públicos adicionales, que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción. Se puede subir a una red social, pero no se puede pautar, no se puede pagar a la red social para que, sino sencillamente los tiempos oficiales. ¿Qué más?
¿Se explicaría aquí a detalle sobre, porque hay muchas preguntas al respecto sobre Sí. los funcionarios que pueden hablar, que no pueden hablar, a nivel solo promoción del voto, como bien lo dice usted, Presidenta? Sí, sí podemos explicarlo. Vamos a pedirle a Rosa Isela que venga a explicarlo mañana, todavía, mañana es viernes, ¿no? Le decimos que mañana venga a explicar la resolución y qué se puede y qué no se puede. Y también otra vez, pues de una vez, cómo son las boletas para ejercer el voto. Bien, Presidenta. Preguntarle también sobre la liberación de Ernesto Fonseca. Hay algunas notas que dicen que la DEA aún, o Estados Unidos pide la deportación incluso a pesar de la edad. El señor ya tiene 95 años. ¿Qué información tiene usted, Presidenta? No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el gabinete y lo que me plantearon pues es que se cumplió su condena. No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria, pues el señor tiene 95 años creo, y hasta ahora pues permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena, no hubo aquí sin ninguna otra cosa, y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. Preguntamos y les comentamos. Bien, En realidad ni es una agencia, sería el Departamento de Justicia, ¿no? Supongo. Muy bien, Presidenta. Por otro lado, preguntarle, Presidenta, sobre el tema de las mineras. Hay huelgas al respecto y en este sentido está le quisiera señalar la de Cananea Sonora, Sombreret Zacatecas y Tasco Guerrero. El tema aquí es que no se acusa, se señala por parte de los sindicatos el mal actuar de tribunales. Digo, esto también desemboca nuevamente en lo que tiene que ver con jueces, con todo esto, y que incluso se señala a ciertas empresas que tienen este control de las minas, concesiones, donde no dan avance para la resolución de este tipo de huelgas. Incluso aquí mismo le había planteado hace semanas sobre el tema de Tizapa también, de una huelga aquí en el Estado de México. Preguntarle en este sentido, ¿qué información tiene sobre estas huelgas? Si la Secretaría del Trabajo tiene contacto, digo, dentro de sus propias funciones y alcances, la Secretaría del Trabajo en torno a estas huelgas pues de los mineros principalmente, que son los afectados. Incluso hay una afectación, por ejemplo, en la tierra, digo, en torno al tema minero de una comunidad en Guerrero, Carrizalillo, donde se está reclamando pues los daños que está dejando una minera canadiense. Esto incluso lo tiene la Procuraduría Agraria en torno a estos daños. Todo esto, primero, en el tema de las huelgas, ¿qué se tiene al respecto, Presidenta? Si la Secretaría del Trabajo tendrá alguna información de en qué momento nos encontramos en ese sentido. El otro, la propia coyuntura del TEMEC y de la negociación, pudiera entrar este tipo de situaciones de las mineras a revisión de los daños ambientales que terminan teniendo pues nuestro país y además no solamente el daño ambiental, las consecuencias para las propias comunidades que terminan siendo devastadas y también devastadas en su salud. Hay un grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, en donde participa la Secretaría del Trabajo, Marat, para tratar de llegar a un acuerdo para la huelga de Cananea y las otras dos minas que están involucradas también. Evidentemente nosotros lo que buscamos pues es apoyar a los trabajadores y que haya un acuerdo justo para las y los trabajadores, principalmente los trabajadores en este caso, porque son mineros la mayoría hombres. Entonces hay un grupo de trabajo en la idea de que se pueda levantar la huelga y que pueda nuevamente trabajar, pero que se garantice pues todo lo que tiene que ver con los trabajadores mineros. Tienen conocimiento el sindicato, tienen conocimiento otros trabajadores que no necesariamente están vinculados con el sindicato minero. Entonces se está trabajando en eso y la idea es poder
resolverlo para beneficio de los trabajadores. En el segundo tema, que son los impactos ambientales, también hay un grupo de trabajo, en particular sobre el caso del río Sonora, que ustedes saben pues que es también un caso que ya lleva mucho tiempo y que se está buscando también resolverlo para beneficio de la población, que es fundamental porque la minería usa pues tóxicos muy importantes para su explotación y tiene que haber tratamiento de esos tóxicos y una característica de manejo para que no le haga daño a la población que está alrededor. Entonces, en este otro caso también se está buscando resolver el problema para beneficio de la gente. Ese es el otro caso. Y en general, la Semarnat pues está revisando todas las explotaciones mineras, aquellas que tienen que iniciar su proceso de restauración, porque todas deben iniciar un proceso de restauración, que lo inicien, y aquellas que no están haciendo un buen manejo, pues también que se revisen. Entonces, se está trabajando integralmente y esperemos que haya pues pronto un acuerdo, un arreglo para que estas huelgas que llevan ya mucho tiempo puedan resolverse. En estos casos, perdón, olvidaba dos en particular. ¿El caso de AMSA también se está revisando, presidente? También se está revisando AMSA. AMSA, ahí el problema pues fue un acto de corrupción tremenda. Así es. Y pues quien era dueño de AMSA, de hecho está en los Estados Unidos, no pagó lo que tenía que pagar. Entonces se fue a quiebra, sí, ¿verdad? Esa quiebra, tú que sabes de eso, bien, Raquel. Y hay un proceso en un juzgado para ver también cómo se resuelve. ¿Qué buscamos nosotros? Primero, que se resuelva pronto. Segundo, que los primeros que sean pagados de manera justa son los trabajadores en este proceso, porque es después los acreedores. Y también se tiene que resolver pues quién va a adquirir los activos todavía de esta empresa para echar a andar. Entonces, en ese proceso también hay grupos de trabajo, ahí está coordinado por la Secretaría de Hacienda, aunque también está el secretario del Trabajo, buscando que incluso el gobernador de Coahuila pues está obviamente muy interesado en que se resuelva este problema, que es una pena que, primero, que tantos trabajadores con tanto sufrimiento por no estar trabajando, y segundo, pues lo que significa tener un lugar tan simbólico que esté parado. Entonces, se están buscando las mejores condiciones para echar a andar esa, porque es desde la mina hasta la producción de acero, y con ese mecanismo, por lo menos es lo que se le planteó es una jueza quien lleva el caso, que primero los trabajadores y después todo lo demás. Entonces está en ese proceso y sí hay un grupo de trabajo y en este caso lo coordina la Secretaría de Hacienda. También hay un caso, presidente, en tema minero, o bueno, que sí que tiene que ver con la explotación, es en Gómez Palacio Durango, en la comarca, en la zona de la comarca lagunera, es una zona conurbada de Torreón, Gómez y Lerdo, donde existe cerros de mármol, en donde viven aproximadamente entre 3 y 4 mil familias, y hay molinos de piedra de mármol para hacer el pegazulejo. Pero en este proceso, que quien lo tiene a cargo es una empresa canadiense, se trabaja en horas de día 10% de su capacidad, pero en la noche al 100%. Entonces, esto es una contaminación que está afectando gravemente, eso es lo que reportan ahí en esta comunidad. Presidenta, no sé si se pudiera también revisar este caso. Sí, por supuesto. Y las mineras tienen que cumplir con todos los requisitos ambientales de la explotación minera actual. Recuerdo un caso pues muy especial, que es el de el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Sí. Incluso nos tocó participar en ese movimiento,
porque prácticamente desapareció el cerro que es el símbolo del escudo de San Luis, y fue una minera canadiense, que además ahora creo que ya terminó la explotación y se quiere ir sin la remediación ambiental. Entonces, siempre hemos planteado a Canadá, pues lo que hacen en Canadá y los requisitos ambientales pues también tienen que cumplirlos en México. Las empresas canadienses que pues recibieron muchas de las concesiones de mineras en el país. Entonces sí revisamos, le pedimos a Semarnat particularmente que revise el caso. ¿Y de la demás información se pudiera proveer por sobre el supuesto. avance de las negociaciones cómo van con los sindicatos? Sí, por supuesto, o les pedimos que vengan hay alguna parte pues que tiene que ser todavía resguardada, claro, ¿no? Que no se puede abrir, pero en general pues sí hay grupos de trabajo que están buscando atender, solucionar y poner primero a los trabajadores. Preguntarle, Presidenta, ya por último, sobre la presentación que se hizo ayer aquí mismo en la mañanera por parte de Energía en torno al sector eléctrico. Después de la presentación, hay varios comentarios al respecto que he estado leyendo sobre la capacidad que se tiene para el alcance y cubrir tales metas. Solo quisiera su opinión al respecto, Presidenta, sobre estas inquietudes. A ver, otra vez, discúlpame, me distraje aquí, ¿qué me pasa? Sí, no hay problema. Sobre lo que se presentó el día de ayer en el plan… ¿Pero qué es lo que hay de duda? Sobre las… cumplir con las metas que se presentaron, ya que hay varios comentarios al respecto de que probablemente no se logren tales metas porque es muy ambicioso. No, sí se van a lograr. CFE tiene un esquema de financiamiento muy claro que permite que siga construyendo plantas de generación y en algunos casos inversión mixta, garantizando que 54% sea de CFE, y algunos son ciclos combinados con gas y otros son fotovoltaicos, como por ejemplo en Sonora. Entonces sí se va a cumplir, y también todos los proyectos de transmisión. Y la verdad es que la directora de CFE pues es buenísima. Quizás se enfoque más bien a la garantía de la cantidad de recursos, más en las coyunturas en que estamos. Sí hay recursos. Okay. Gracias, Presidenta. Sí. El spot, a ver. De un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Listo. Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, al ser México proponente de esta cumbre para el bienestar de América Latina y el Caribe, ¿podría ser México sede de esta primera cumbre a realizar? Podríamos ofrecer México, por supuesto, pero pues vamos a ver ahora con Petro, que es quien está dirigiendo la CELAC en este momento, cuándo, cómo, y sí, obviamente se puede ofrecer México. Y después de estas reuniones, ¿cuáles son los saldos de estos encuentros? Si hubo invitaciones de parte de los otros presidentes o de su parte a los otros presidentes de visitar. El objetivo es que se reúnan primero los equipos. Nosotros invitamos a que el equipo creo que se llama Industria y Comercio, la Secretaría de Industria y Comercio de Brasil, venga a México el próximo mes. Entonces van a venir. Ese fue uno de los acuerdos para poder iniciar las pláticas y después hacer una reunión entre empresarios de uno y otro lado. Y en el caso de la farmacéutica, también enviar un equipo para que conozca pues el proceso que ha seguido Brasil en esta fabricación de medicamentos por parte de su propia agencia. Entonces, sí, ya hay acuerdos. Y en el caso de Guatemala, se van a reunir muy pronto también
con Lázaro Cárdenas, que coordina este proyecto, para poder pues hacer un plan de acción que podamos presentar y que le demos seguimiento a los presidentes. Gracias. Con el tema de la cancelación de la licitación de medicamento, hablaba de 5 o 6 funcionarios, entre ellos está el director de Birmex, ya que ayer presentaron a Carlos Ulloa como nuevo director. Sí, fue el director general, esta fue la nota que me pasó Paulina, director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios que estaban abajo. Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex, desde antes incluso que llegara el presidente López Obrador. Muchas personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos pues mover a todo el equipo directivo, porque no puede estar la investigación y ellos ahí pues tienen que moverse. Y ya cuando venga la investigación pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso. Como parte de la investigación se van a investigar los vínculos que tienen con las empresas, son Sí, 13,000 millones de pesos. Todo. Y también preguntarle, ¿esta acción de frenar la licitación es un mensaje para toda su administración, Presidenta? Pues para todos, que aunque haya sido una persona que tenía nivel de subdirección, quien hizo el acuerdo al final para cerrar un trato, pues de todas maneras todos tienen que estar revisando particularmente algo tan delicado como la compra de medicamentos, ¿no? Entonces sí, es cero corrupción, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver acá, esquina, y luego vamos contigo. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Luis Fernando Salas, de Astillero Informa. El día de ayer, el periodista Iván Grillo publicó una nota diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene 100 objetivos prioritarios relacionados con el crimen organizado y de los cuales ya fueron entregados pues 29, esos 29 capos que fueron entregados el pasado 27 de febrero. El periodista dice que ahorita se tiene contemplado una nueva entrega de 40 personas relacionadas igual al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el Cuini, presunto cerebro financiero de este grupo delictivo. Preguntarle si nos podría confirmar esta información y en caso de que sí, ¿qué personajes serían los que se tienen contemplados, Presidenta? Fíjense que hubo una declaración, a ver si la encuentran, del Departamento de Estado, del secretario del Departamento de Estado, de Marco Rubio, hablando de los jueces en México. A ver si la encuentran por ahí, si tienen la traducción o la nota. ¿Qué es lo que pasa? Hay juicios de extradición y muchos de estos delincuentes se amparan. Un caso que menciona incluso Marco Rubio es el amparo viene porque supuestamente no era la identidad de la persona. En el caso de estas 29 personas, el Consejo de Seguridad optó por otra opción que existe, que no es la extradición normal, que está todo dentro de la ley. Entonces, son excepciones extraordinarias. Lo que queremos es que funcione el Poder Judicial y que no proteja a personajes como estos. Entonces, que si hay juicio de extradición y se decide la extradición, claro que todo el mundo tiene derecho a sus garantías individuales o sus derechos humanos. Pero cuando hay casos en que hay evidente una corrupción, pues lo que queremos ahora con el nuevo Poder Judicial es que no haya estos casos. Incluso ahora, por cualquier amenaza que puedan recibir de algún miembro de la delincuencia organizada, pues están los jueces sin rostro que fueron aprobados por la reforma constitucional. Y hay listas desde hace tiempo de personas que piden su extradición y se revisa. ¿De si se tienen contempladas estas 40 personas? Pues eso lo tiene que informar el Consejo de Seguridad y pues todo el proceso que se sigue. Okay. No es que la presidenta ordene, no, es un proceso que se debe seguir. Okay.
Gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer la senadora Andrea Chávez dijo que estaba de acuerdo con su postura de que ya no se iba a adelantar a esta autopromoción para la gubernatura de Chihuahua. Usted dijo que enviaría pues una carta a la dirigencia de Morena, preguntarle si también tiene considerado enviar otra sugerencia a la dirigencia del partido por ciertas inconformidades que causan al interior del movimiento e incluso en la ciudadanía en general, como lo podrían ser las incorporaciones de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat u otros personajes que son mal vistos al interior de Morena, Presidenta. Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Y ella, junto con las propias instituciones de Morena, pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Entonces, por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Uno, es que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. A cualquiera que fuera a ser candidato decía, recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad, y ya en la presidencia pues ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces esa mística del casa por casa pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero porque es lo más eficaz y segundo porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que pues, se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en… Pues claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, ¿no? Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de seguridad, eres fiscal, o tienes alguna amenaza, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras y ahora ir bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso.
porque hoy está más consciente que nunca. Entonces, el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento. Y el tercero, el tema del nepotismo. O sea, ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es, o sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030, porque había pues, quien no estaba de acuerdo que fuera en el 27. Pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde el 27, y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional, que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027. Entonces la carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de pues lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y del no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo. Entonces nosotros dijimos siempre en nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder, no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre la crítica al interior de este movimiento, que es uno de los más importantes del mundo. Hay dos clases de crítica, Presidenta. La crítica que está justificada, que se hace con datos duros y que siempre se ha hecho independientemente el gobierno en turno, y la crítica que es destructiva, que pues no parece ver nada bueno y que incluso se puede ver como una crítica golpeadora. Cuando se hace una crítica desde la parte genuina, siempre se dice que se le está haciendo el juego a la derecha. Y ejemplo de eso fue lo que pasó justamente con el tema de Andrea Chávez, porque el Monero Hernández, que es uno de los mejores caricaturistas de este país y que es afín a este gobierno, cuando ejerció la crítica contra Andrea Chávez, diciendo que su autopromoción era inmoral, recibió un linchamiento mediático diciendo que ya se había corrompido, que ya le estaba haciendo el juego a la derecha. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo diferencia entre esas dos clases de críticas? Los principios. Ajá, pero ¿qué tan necesario es la autocrítica? Hay un capítulo muy bueno que lo he mencionado aquí varias veces, del libro Gracias del presidente López Obrador, que cuenta cómo fue cuando él fue presidente del entonces PRD, ya desaparecido. Morena se forma ya como partido político en el 2014, antes fue como asociación civil. Pero cuando él fue presidente del entonces PRD, a él le toca vivir varias cosas. Y él es de los que llega a la presidencia del PRD y él es el que dice, tenemos que comportarnos y ser distintos. Y ese capítulo habla de eso y también habla de las alianzas. También con relación a los moneros, una de las últimas entrevistas que dio el presidente López Obrador fue ahí en el Chamuco. También vale la pena escucharla de nuevo, porque ahí se habla de las alianzas, de la importancia, de cómo, por ejemplo, la primera vez que gana el PRD una gubernatura con Ricardo Monreal en Zacatecas, cómo se dio todo eso y por qué se da como se da. Entonces vale mucho la pena, porque al final
siempre son los principios los que deben prevalecer, pero también la eficacia política. Entonces, ¿es una línea especial? Pues sí, es una línea especial, pero frente a todo, siempre los principios. ¿Y qué tan es necesario? Como en el gobierno. Si negociamos con Estados Unidos, por decir algo, tienes una duda, siempre los principios. Pero yo no soy la presidenta de Morena. La presidenta de Morena es Luisa María y lo está haciendo muy bien, es una excelente compañera. Y ya pues ellos tienen que resolver muchas cosas de la vida cotidiana, yo a eso ya no me meto. Pero, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua, es en general. Es en general. Es decir, pues soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años. Entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar a dónde vamos. Sí. O no equivocarnos. Sí, efectivamente usted como presidenta parece que sirve como una brújula moral incluso para este movimiento. No. Entonces, es recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué llegamos? Nosotros no llegamos porque nos puso alguien. Llegamos porque el pueblo de México votó por nosotros. Pero además venimos de un movimiento de transformación. Y en la presidencia continúa el movimiento de transformación. Es una continuación de la lucha que emprendimos desde hace años. No es que ahora ya llegamos y ya se nos olvidó el pasado, pues no. Entonces, para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. Y para usted también es necesaria la autocrítica al interior de su movimiento, ¿no? Para enriquecer el Pero debate público. yo no soy presidenta de Morena, repito. O sea, cuando veo cosas que están pasando como esta, pues me parece que una humilde opinión puede servir. Muchas gracias, presidenta. A ver lo de Marco Rubio. La corrupción que existe a nivel judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos, en la custodia de las autoridades mexicanas, en una extradición sin precedentes. Es un paso muy positivo, pero sabemos también que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso. Y todavía continúa, después. Bueno, a ver, acá. Ya son las 9. Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Con el seguimiento que se ha dado a la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, el Pentágono apenas descartó que intervengan en territorio nacional, pero surge la duda, ¿cómo seguirá la cooperación? ¿Se va a reforzar y en qué términos o rubros se prevé siga esta cooperación? Y también aprovechando, ¿qué opina de la entrega de Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a México para ser juzgado aquí por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada? Sí, pues se había pedido desde hace tiempo, ¿no? Y está en uno de los penales cuando fue entregado y pues ya tiene que seguir su curso. Nosotros no aceptamos intervención ni injerencismos. Lo que hay es colaboración y cooperación. Y hay muchas maneras de colaborar y cooperar, desde cosas que se hacen desde hace mucho tiempo, como adiestramientos, etcétera, que no es de ahora, sino es de hace tiempo, y mucha otra es información. Si el gobierno de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos tienen información relevante de algo que ocurre en nuestro país, pues que haya la cooperación y la coordinación para que se conozca y se pueda proceder dentro del marco legal de nuestro país. Entonces, esa cooperación en información, por ejemplo, información que tengan de un delincuente,
Entonces, pues hay colaboración, hay cooperación en el marco legal y se opera en nuestro país. Igual al revés, si nosotros tenemos conocimiento de un delincuente que está del otro lado, pues también se le plantea, aparte de la parte legal ya de extradiciones y demás. Otra forma de colaboración es, por ejemplo, pues estas acciones que se hacen de incautación de fentanilo en México y en Estados Unidos y la colaboración que hoy hay en la frontera. Entonces, hay muchas formas de colaborar, de coordinarnos en un marco de un acuerdo inicial que tenemos y de acuerdos de otros tiempos que se han tenido sin que haya injerencismo u operaciones de ellos en nuestro país, eso no. ¿Podría haber otras extradiciones, otras entregas de Estados Unidos hacia México que haya solicitado la FGR? Hay varias, pues hay que preguntarle al fiscal que se ha pedido y también de qué ha pedido Estados Unidos a México. Presidenta, saber si también se ha avanzado en detener el tráfico ilegal de armas hacia México y si hubo algún diagnóstico en la CELAC sobre el tráfico ilícito de armas a nivel regional. No fue, digamos, con tanto detalle la discusión o las participaciones de los presidentes, fueron más generales. Sí habló de eso el canciller, que estuvo desde un día antes, sobre el tema del tráfico de armas también. Y hay incautaciones de armas en Estados Unidos, que es bueno. Y también el propio secretario de Estado, o secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha reconocido pues la importancia de incautar armas del otro lado de la frontera. ¿Cree que Estados Unidos podría tener una mejor relación con América Latina? ¿Cuál es su opinión, digo, tomando en cuenta la buena relación que Estados Unidos actualmente tiene con México? ¿Considera que el consenso de Washington, promovido por muchos años por Estados Unidos, podría ya no seguir, ya sea historia? Pues, ¿qué opina de eso? Si Estados Unidos podría tener lo que hay principalmente es hay una modificación de la política de Estados Unidos frente al comercio mundial. O sea, durante años se defendió el libre comercio y hoy pues hay una visión distinta por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno electo por su pueblo. Es una visión distinta, ya no es el libre comercio que se conocía antes. Ahora pues ellos tienen una visión más proteccionista de su economía y así están actuando, más allá de que uno esté de acuerdo que sea en el marco de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, que pues obviamente pues no son las reglas de la OMC como se está actuando ahora. Entonces hay una actitud distinta del gobierno de los Estados Unidos, que sí marca pues un antes y un después. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo hay una pausa de 90 días para lo que planteó de los aranceles el 2 de abril y bajó a todos los países a 10%. Recuerden que ahí no estamos nosotros solamente estamos en la parte automotriz y de acero y aluminio que se está negociando. Pero bueno, es un planteamiento distinto, más allá de si lo pensaron, si no lo pensaron, si reaccionaron frente a los mercados o frente a otra cosa, ellos tienen que dar esa explicación, pero ayer dan una pausa de 90 días para una negociación. Ayer decía, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, pues es que ahora es un cambio, porque ahora la negociación es 1 a 1, ya no son negociaciones multilaterales, es distinto. Entonces, eso es lo que ha cambiado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Claro, es una visión, pues que hubiera cooperación para el desarrollo. Siempre hemos dicho que la mejor manera de atender el fenómeno de la migración, pues tiene que ver con invertir en los países que la gente tiene que migrar por necesidad o atender fenómenos de otro tipo. Entonces, pero particularmente, pues, ¿qué quisiéramos nosotros? Cooperación para el desarrollo.
Esa fue la posición del presidente López Obrador y nosotros coincidimos en que idealmente Estados Unidos debería de apoyar particularmente a los países de América Latina y el Caribe en una visión pues de mayor integración y de respeto a las soberanías y la independencia de los pueblos. Finalmente, Presidenta, se acerca el 5 de mayo, asistiría al desfile, la mañanera podría ser en Puebla. Pues se habló de un error que se tuvo en el gobierno del Estado, al parecer, bueno, hoy hay una mañanera, creo que ya va a empezar, creo que ya el gobernador va a hablar de ese tema, pero y si nos podría adelantar sobre el decreto que se publicará precisamente el 5 de mayo para la sustitución de importaciones. Ese lo estamos trabajando todavía. ¿Va a asistir a Puebla o...? Sí, yo creo que sí, vamos a hablar con el gobernador Armenta a ver cómo. Y bueno, solo para la secretaria Buenrostro, habló de las cooperativas, se tiene una proyección de que con este cambio en la ley de adquisiciones, bueno, actualmente si se compraba cooperativas o estaba totalmente descartado, y si se tiene alguna proyección pues con esta nueva ley de cuántas cooperativas o pequeñas empresas podrían aumentar a lo mejor en porcentaje, o sea, cuántas empresas se compraban anteriormente con la pasada ley, bueno, sigue vigente, apenas la van a aprobar en el Senado, pero cuántas anteriormente o hasta ahora se compran, digamos, a pequeñas empresas, a micros, pequeñas, y si se tiene una proyección con este cambio, cuando ya se apruebe en el Senado, cuántas podrían, o sea, en porcentaje o un número absoluto, aumentar y beneficiar a estas pequeñas empresas, no solamente del gobierno federal, sino también los estatales, que algunos están en ese sentido tratando de cambiar sus políticas. Miren, la ley anterior decía que más o menos el 20% de las compras públicas tenía que ser a MIPYMES. La verdad es que nunca se cumplió con ese porcentaje. ¿Por qué no se cumple con el porcentaje? Porque de entrada son las mismas reglas para las grandes empresas que para las pequeñas. Entonces, una pequeña empresa no puede cumplir porque no tiene un despacho jurídico, no tiene la flexibilidad, digamos, o la capacidad económica. Con estas reglas, ¿qué es lo que se hace? Con estas reglas se diferencian, se le da mayores facilidades, que nosotros creemos que eso va a aumentar, pero aparte traemos ya un trabajo fuerte de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en distintas áreas de gobierno nos estamos organizando. Por ejemplo, para todas las oficinas compran café, ¿no? Las estatales, las federales y las municipales. Y tenemos el programa Sembrando Vida y además tenemos otros pequeños productores que ya están produciendo y que les está costando comercializar. Entonces les estamos dando un acompañamiento integral donde participa, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar con el programa de Sembrando Vida, pero también participa la SADER para ver cómo certificar y cómo dar apoyar a los productores para que cada vez su producto sea de mejor calidad, la Secretaría de Economía para que le dé los certificados de comercialización y en su caso incluso de importación, etcétera. Entonces, ahorita el trabajo es diferente. Lo que estamos haciendo diferente es que estamos trabajando todas las instituciones para darles una orientación, darles las capacitaciones, las certificaciones que necesitan para comercializar, no solo en el gobierno, sino también más allá de nosotros, y cómo formar cooperativas y cómo bien. Y estamos escogiendo algunos sectores de comercialización como, por ejemplo, la gente de limpieza. Se hacen contratos, ustedes ha sido también ahí muy público, digamos, que los contratos de limpieza, ahí tenemos muchos problemas porque luego los contratistas no les pagan a las trabajadoras, etcétera, no les respetan sus derechos laborales, no les dan seguridad social, muchas cosas. Entonces también estamos viendo cómo formamos cooperativas, por ejemplo, para la limpieza. Entonces lo que estamos haciendo es ver qué sectores son los que pueden entrar al gobierno y ayudarles de manera multisectorial, digamos, porque participamos varias secretarías para que constituyan las cooperativas y las empiecen a dar. Nosotros traemos varios proyectos piloto en varios sectores, decíamos limpieza, café, papelería, algunas cuestiones, y la idea sería trabajar con pruebas piloto todo este año para que el próximo año, que ya con la nueva ley, también darles facilidades administrativas y de entrada, pues ese 20% que en algún momento se propuso, primero alcanzarlo y luego irlo fortaleciendo. Ya cerramos.
Cerramos para mañana. Noemí. Mañana. Con permiso, Presidenta. Adelante. Vamos a Tamaulipas ahora. Mañana. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se han imaginado a Miguel Hidalgo siendo niño? ¿O a Vicente Guerrero? ¿O a Morelos? Yo creo que la representación de nuestros próceres, o en el caso de las mujeres, pues difícilmente la imaginamos. Yo creo que estamos ante un cuadro que es histórico, porque podemos ver a Leona Vicario siendo niña. Vamos a hablar el día de hoy de Leona Vicario porque nace justo un 10 de abril de 1789, año de la Revolución Francesa, no es una coincidencia. Y aquí podemos ver cómo estaba conformada su familia. El padre, Gaspar Martín Vicario, originario de Castilla la Vieja, llega a Zacatecas, como muchos, a buscar riqueza y contrae primeras nupcias, de donde son producto de este matrimonio las dos medias hermanas de Leona Vicario, Brígida y María Luisa. Enviuda de Petra Elías, y es cuando llega aquí a la Ciudad de México y contrae segundas nupcias con Camila Fernández de San Salvador, criolla originaria de Toluca. Y es de este matrimonio de donde nace Leona Vicario, que podemos ver aquí representada. Este cuadro lo pinta Domingo Ortiz en 1793, cuando Leona estaba por cumplir 5 años. O sea, imagínense a Leona Vicario, esta mujer tan importante en nuestra historia, en su representación infantil. Y yo creo que este cuadro nos puede hablar de la condición social en la que vivía Leona Vicario. Es importantísimo desde el hecho de la representación, de que haya un recuadro. Podemos ver a Gaspar entregándole una moneda donde ella tiene una alcancía. ¿Dónde está este cuadro? Está en el convento de las Carmelitas Descalzas en Santa Teresa, Valladolid, España, porque las medias hermanas van a tener aquel destino de las señoritas de la clase alta del momento. ¿Cuál es? Una de ellas se casa con un marqués y la otra ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas y se lleva este cuadro familiar. ¿Cuál es el destino de Leona Vicario? ¿Qué es lo que hace ella? Vamos a verlo en la siguiente cápsula. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de uno de los matrimonios más ricos de la Nueva España, lo que le permitió tener acceso a una educación amplia, que más tarde puso al servicio de la lucha de independencia, usando los nombres de los personajes de libros que leyó para crear un código secreto y mandar mensajes cifrados. A los 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo, un reconocido abogado de la época. A pesar del cariño familiar que había entre ellos, tuvieron posturas políticas antagónicas. Leona apoyó el proyecto autonomista criollo y la insurgencia independentista, mientras que Agustín fue un fiel defensor de la monarquía española. Leona se incorporó a la agrupación secreta Los Guadalupes, que se formó cuando en 1808 el incipiente movimiento de criollos que buscaba la autonomía de la Nueva España fue duramente reprimido. Aprovechando su posición de clase, colaboró como espía y correo para que las ideas de libertad y autonomía circularan entre las clases criollas. Tras el llamado de Miguel Hidalgo en 1810, Leona Vicario aportó recursos propios, tanto para la lucha armada como para la edición de periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres. También apoyó económicamente a las familias de los insurgentes apresados. En 1813, Leona fue detenida y recluida en el convento de Belén en la Ciudad de México. Durante sus juicios no delató a ninguno de sus compañeros, a pesar de las presiones y la incautación de sus bienes. Su lealtad al movimiento y valor en esos interrogatorios protegieron a decenas de personas. Tras un audaz escape, Leona llegó a Oaxaca, en donde se incorporó a la insurgencia de Morelos y se casó con Andrés Quintana Roo. Pero el movimiento de Morelos se fue resquebrajando y Leona tuvo que huir con Quintana Roo durante años. En enero de 1817, Leona tuvo que dar a luz a su primogénita Genoveva en una cueva de Achipixtla.
Aprovechando su vulnerabilidad por los cuidados maternos, Leona y Andrés fueron traicionados y apresados. Estuvieron detenidos hasta 1821, que se consumó la independencia. En 1831, Lucas Alamán, el futuro líder del Partido Conservador, quiso denostar la participación de Leona Vicario en la independencia, calificándola de heroísmo romancesco y afirmando que ella se había incorporado a la insurgencia solo para seguir a su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario escribió una aguda y contundente respuesta en defensa de la autonomía política de las mujeres. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Leona Vicario yo creo que es mi favorita en toda la historia de nuestro país. O sea, en verdad, le tengo una profunda admiración y gran respeto y cariño. Leona Vicario es mi modelo, porque vimos, era una familia, pertenecía al primer círculo de la capital novohispana, una familia privilegiada, hija única, heredera de Gaspar Vicario, minero zacatecano, de una cultura muy importante. Su tío Agustín Pomposo había sido rector de la universidad, es decir, estamos hablando del primer círculo de la capital novohispana, y aún así entrega todo por la causa independentista, y aún así se incorpora ya no solamente en el suministro de recursos, sino que también diseña un código cifrado para poder hacer el envío de los correos, que es cuando la capturan, la amenazan con quitarle todos sus bienes, y el interrogatorio es muy, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Ella dice: no voy a decir nada ni de este ni de aquel, así me lleven al último suplicio. Y lo cumple, o sea, así me maten, no voy a delatar a ninguno de los guadalupes. Logra escapar, se va a los campamentos insurgentes, tiene a su familia en los campamentos insurgentes, es muy reconocida en su momento. 1813 el Congreso de Chilpancingo ya la nombra benemérita de la patria, o sea, llevaban 3 años la insurgencia cuando ya lleva esta condecoración. Es capturada, no se le permite regresar a Ciudad de México hasta concluida el proceso de independencia, y es cuando empiezan los honores para ella. 1827 hay una iniciativa por diputados de Saltillo que quiere nombrar a la ciudad Leona Vicario. O sea, 1827, muy temprano en el momento, tiene todos los reconocimientos, y es cuando Lucas Alamán dice: bueno, yo no me explico el por qué tanto ruido por Leona Vicario, ¿no? Si lo único que hizo fue actar por amor, ¿no? Por heroísmo romancesco, por andar siguiendo al marido. ¿Se imaginan ustedes esa publicación, 14 de marzo de 1831, 10 años después, con todo lo que vivió, con todos los bienes que entregó, con la lucha, y que cuando tú estás leyendo el periódico lo único que te digan es que todo lo que hiciste fue por seguir a tu marido? Ella lanza esta carta vindicativa, que además no se quiso publicar en ese periódico, lo publica en otro, y yo creo que es la mejor herencia que nos ha dejado Leona Vicario, cuando dice: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la patria no son unos sentimientos extraños. Habla de la voluntad política de las mujeres, habla de una conciencia y de una voluntad propia, y creo que a 200 años la independencia, pero también la voluntad de las mujeres para actuar en los procesos históricos de nuestro país es su mejor herencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos también a conmemorar a Zapata. Al ratito vamos a Morelos. Muchas gracias, buen día. Adiós.